y dentro de la teología sistemática hay una rama que estamos estudiando que es la eclesiología bíblica. Hay algo que sí tenemos que tener muy en cuenta, ¿eh? Y yo sí te lo quiero dejar bien claro. ¿Por qué? Por lo siguiente, mira, la eclesiología hoy en día muy poco se está tocando desde los púlpitos. A lo mejor si tú tienes alguna duda, el pastor o algo, te puede, le preguntas algo, te va a hablar a solas, te va a llevar a algún lugar donde puedan platicarlo sin que afecte a los demás. Porque a lo mejor si tú eres nuevo en la fe y todo, pues lo que te enseñen y lo que te diga el pastor, pues tú lo vas a tomar como, no, pues si es bíblico, pues el pastor me lo está diciendo, entonces está bien. Y no siempre es así. Triste y lamentablemente hoy en día no hay una seguridad o una certeza si realmente lo que se nos está enseñando realmente va conforme a la escritura. ¿Cómo puedes estar tú seguro de esto? Precisamente haciendo esto que estamos haciendo, estudiando la escritura, yéndote a profundidad, a cavar y ahondar, como dice la escritura, sobre este tema. Así que es importante, hoy en día no se está tocando este tema desde los púlpitos. ¿Por qué? Porque si la persona que lo va a enseñar o que está dirigiendo una iglesia es una persona avara, una persona que ama más el dinero que a Dios, que es una persona además dentro de todo esto, que está enseñoreándose de la grey de Dios, entonces sin lugar a dudas no lo va a enseñar desde el púlpito, porque esto lo va a conflictuar con personas que sí están estudiando la Biblia o con personas que sí conocen doctrina bíblica, y puede crear un conflicto, y esta persona puede ser un factor de división, es decir, este pastor o estas personas que puedan omitir enseñar eclesiología o enseñarla no conforme a la escritura, y pues eso puede crear un conflicto muy fuerte. Así que por eso muchas veces no se enseña desde el púlpito. Sin embargo, es algo que se tiene que enseñar. El resumen que vamos a ver rápidamente el día de hoy, miren, el resumen del viernes pasado tú lo puedes ver en lo que pudimos, ya está disponible en YouTube, ¿sí? En YouTube puedes entrar a nuestros canales, ya sea a Conectados, Familia de Fe, a Matrimonio sobre la Roca, o también a mi canal de Joel Garland. En YouTube lo puedes encontrar, y también lo puedes encontrar como podcast, es decir, tú entras a YouTube y puedes buscar en podcast, y ahí te va a aparecer desde mi canal de YouTube de Joel Garland, así como aparece en tu pantalla, así como lo puedes, no sé si lo logras leer aquí en la partecita así de abajito, como aparece Joel Garland escrito. Bueno, así es como me vas a buscar y lo vas a poder encontrar. Hemos visto hasta ahora que a lo largo de la escritura, ¿sí? A lo largo de la escritura nosotros hemos logrado ver el origen de lo que viene siendo, o la definición de la palabra iglesia, ¿sí? Esto es algo que estuvimos viendo el viernes pasado. Cajal, palabra de origen hebreo, que literalmente significa asamblea o congregación, y eclesía, palabra de origen griego, que literalmente significa los llamados fuera o la asamblea de los ciudadanos, y es una palabra compuesta, era lo que veíamos el viernes pasado. Y de alguna manera estas dos palabras son lo mismo y se refieren a que una asamblea o congregación del pueblo de Dios convocado por Dios mismo con un propósito específico, que es recibir su palabra, adorarle, cumplir con las ordenanzas, ¿verdad? Dentro de estas está el predicar el evangelio, bautizar a los nuevos discípulos, hacer discípulos, ¿verdad? La cena del Señor, y de alguna manera reunirnos también para tomar decisiones importantes que competen como iglesia llevar a cabo. Esto de alguna manera, este uso sentó las bases para el significado teológico que Jesús le daría a Cajal y a eclesía, al referirse a la asamblea de creyentes que él está llamando para que de ambos pueblos seamos uno. Pues la oración del Padre precisamente fue esa, que el Señor, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, un solo cuerpo, una sola fe, un mismo bautismo, donde no hay judíos ni gentiles, donde esa pared de separación fue quitada por el mismo fundador de la iglesia, quien es la cabeza, nuestro Señor Jesucristo. No vamos a poder entender la iglesia neotestamentaria sin enlazar, sin poder lograr entender al pueblo de Israel como ese tipo, cuadro, sombra de lo que habría de venir con Cristo como la cabeza, el novio, el esposo de la iglesia. ¿Sí vamos hasta aquí? Sí, vamos conectando todos hasta aquí. Buenas noches, seguimos saludando. Liz Galván, buenas noches, bendiciones para ti también, Liz. Dios te bendiga, gracias por acompañarnos en esta noche. Nuestra hermana Patti Ramírez, igual, gracias hermana por acompañarnos. Buenas noches también para usted. Una disculpa porque han dado con tos.
Todo parece ser que de alguna manera traemos COVID, así que llévennos en sus oraciones. Estuve muy mal, y pues bueno, le ha pegado a la familia también, así que llévenos en sus oraciones. Así que a lo mejor por eso escuchen un poco mi voz medio ronca o de repente se me vayan los gallos, y lo otro también, pues bueno, pues bueno. Todos los malestares que trae esto. Cristi, también bendiciones. Saludos, Cristi, gracias por acompañarnos. Y pues bueno, es lo que estábamos viendo un poquito acerca del resumen, ¿verdad? En cuanto a lo que hemos estado viendo. Ahora, yo te quiero compartir rápidamente la definición bíblica que yo escribí acerca de iglesia. A lo mejor la puedo ir construyendo un poquito más. Si tú consideras algo que pudiéramos añadirle, también déjalo ahí en los comentarios para tomarlo en cuenta. Pero te quiero compartir esta definición bíblica que a lo largo de lo que he estado estudiando he logrado como que conjeturar. Es decir, reunir todo lo que hemos estado estudiando. Fíjate bien cómo dice: congregación de personas salvas por gracia y bautizadas. Y ahí te voy dejando a un costado de cada una de las palabras que yo te voy mencionando. Te voy a ir dejando ahí en un costado las citas bíblicas que te van a ayudar también para esto. Saludos, Erika, también, igual, a nuestro hermano Eliud, también saludos. Gracias por acompañarnos. Entonces, miren, fíjense bien, al lado te voy a dejar la cita bíblica que refuerza esta verdad que estoy compartiendo. Congregación de personas salvas por gracia y bautizadas que Cristo construye y perfecciona y que le ha dado la victoria sobre el mal, siendo Él la cabeza y la iglesia su cuerpo, que permanecen y defienden bien concertados y unidos entre sí las enseñanzas del Señor Jesucristo, los apóstoles y profetas, celebrando sus ordenanzas, viviendo una vida santa, en sano compañerismo, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con quienes les rodean, no cesando de enseñar y predicar todas las cosas que el Señor Jesucristo enseñó, y el Señor se encarga del crecimiento y edificación de su iglesia. Esa le puedes hacer captura de pantalla, no sé, la puedes redactar, o si no te da tiempo, porque pues vamos sobre el tiempo nosotros también, pues bueno, la puedes ahí luego posteriormente regresar, pausar y de esta manera poder copiarla. Así que recuerda, estamos hablando sobre la naturaleza y el origen de la iglesia. Ese es el tópico, ese es el tema central que estamos estudiando. Y sobre esto, en esta noche, vamos a estar meditando en el fundador de la iglesia. Wow, créanme lo que cuando yo fui estudiando esto y fui cavando, ahondando, fui profundizando, porque digo, cuando se funda una empresa, se crea una empresa, digo, la iglesia no es empresa, estoy poniendo nada más un ejemplo. Siempre se habla el fundador y a partir del año tal, y empezó de esta forma, y empezó con una visión pequeña, ¿no? O sea, más bien con algo muy pequeño y que fue construyendo la visión que traía. Entonces es lo mismo con el Señor Jesucristo. Hablábamos el viernes pasado acerca de las 3 instituciones que Dios dejó, que es, ¿cuáles? ¿Cuáles? La familia, el gobierno civil y la iglesia. Entonces la iglesia, el fundador de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. En serio que mientras yo iba estudiando, yo fui descubriendo, aprendiendo, repasando y contextualizando más todo el conocimiento que ya tenía sobre la iglesia. Y la verdad que créanme que, Dios mío, es algo impresionante, mis hermanos. Es algo impresionante, la verdad que es algo en lo cual tenemos que prestar más atención. Fíjense bien, nunca olvides esto, que es algo muy importante. Cuando profundizamos en las escrituras, podemos encontrar que todo apunta a Cristo, a ese plan redentor. Fíjate bien lo que dice aquí, estoy resumiendo lo que te voy a decir. Cuando profundizamos en las escrituras podemos encontrar que todo apunta a Cristo, a ese plan redentor que Dios Padre tendría para toda la humanidad. Lo vemos desde el conocido protoevangelio en Génesis, que el protoevangelio, bueno, en sentido estricto, pudiéramos decir que proto es el prefijo que se encuentra en prototipo, la primera forma de algo. Entonces es así como el protoevangelio es la primera forma en que aparece el evangelio y es el nombre que se le ha dado a Génesis 3:15 y lo podemos encontrar en toda la escritura hasta Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 19:20. En esos versículos podemos estar encontrando
encontrando nosotros parte de esto, que todo apunta a Cristo, porque Cristo es el todo de todo. El todo de todo. Su Espíritu Santo obra desde tiempos antiguos y ha dado a todo hijo de Dios por la promesa que el Hijo mismo hizo, es decir, nuestro Señor Jesucristo mismo hizo a cada persona que se arrepintiera para con Dios y depositara su fe en Él como su Salvador. Mira, para que podamos irnos adentrando más a esto, sí, para que tú y yo podamos adentrarnos más a esta visión del fundador de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, podemos ver que el Nuevo Testamento no solo lo presenta como el Salvador, sino también como el ser soberano y supremo fundador y cabeza de la iglesia. Después de Cristo ascender, claro está que se levantarían corrientes que buscarían debilitar quién era Cristo, pensamientos humanos que no entenderían quién era Jesús. Ante este contexto de herejías y desafíos a la fe cristiana, el Nuevo Testamento busca reafirmar que Jesús lo es todo. Y mira, no estamos exentos. Hoy también en día, hermano, hermana, amigo, amiga que nos estás viendo, hoy también en día estamos ante tantas voces que quieren apagar la voz del Espíritu Santo, que quieren apagar la verdad de Dios. Pero ¿sabes qué? Hoy vamos a ver que eso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque el fundador, en la roca en la que se ha establecido la iglesia, ni las puertas del Hades van a poder contra ella. ¡Wow! Esto es algo maravilloso, mi hermano. Gózate en esta gran verdad, porque la verdad, digo, valga la redundancia de esta palabra, en serio, esto es algo maravilloso y fantástico, y lo que nos puede dar la seguridad eterna de nuestra salvación y también de quién estamos creyendo y en quién está edificada la iglesia de Cristo. Buenas noches, seguimos aprovechando rápidamente una pausa antes de entrar ya en materia. Saludos también a nuestra hermana Norma Arias que nos está viendo, mi suegrita también, Lourdes Noemí, mi esposa también que me está viendo. Gracias, buenas noches a todos y a todas. Y bueno, continuando con esto, hay algo, es que el evangelio de Mateo, es decir, Mateo presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido y el Rey de Israel. No por nada el mensaje que pusieron cuando lo crucificaron fue: Jesús, el Rey de los judíos, que lo podemos encontrar en Mateo 27:37. Entonces, cuando nosotros podemos entender esto, ¿sí? Fíjense bien, Mateo, el enfoque que le da. Miren, fíjense, podemos entonces encontrar aquí que él lo muestra también como el fundador directo de su iglesia, la iglesia del Dios viviente, la revelación hecha carne, el verbo humanado, el ser nunca creado, caminando en su creación para cumplir con el propósito divino de su Padre. Por eso nuestro Señor Jesucristo declara: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y eso lo encontramos en Mateo 16:18. Ahí quiero que te ubiques, en Mateo 16. Vamos a estar diciendo varios textos, así que anótalos, ¿sí? Anótalos si tienes ahí la libreta a la mano, como te hemos pedido, ¿verdad? Que lo hagas para que de esta manera tú puedas ir anotando, ¿verdad? Y de esta forma no te pierdas nada, ¿verdad? O si no, pues bueno, esto queda grabado y posteriormente también disponible en varias de las redes. Entonces Mateo 16:18 nos declara esto: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Jesús, nuestro Señor Jesucristo, utiliza una metáfora de construcción. ¿Sí? Aquí nuestro Señor Jesucristo utiliza una metáfora de construcción para señalarse a sí mismo como el fundamento indestructible sobre el cual la iglesia será construida. Él tiene toda la autoridad por su propia autoridad, por quien es Él. Él es todo. Él es todo, y gloria a Dios por esto, porque era como decíamos, aún a pesar de que aquí, así como en esos tiempos en el que Mateo escribió acerca de cómo estaba esta lucha ante todas estas deidades y pensamientos, filosofías huecas y humanas y perversas y diabólicas que existían en aquel entonces, hoy también la iglesia no está exenta de esto.
también estamos en esos tiempos y aún mayores, porque con las redes sociales que de alguna manera son benéficas, pueden tener un buen uso, también hay mucha gente con una doctrina diabólica, perversa, demoníaca, que de alguna manera también están ellos difundiendo esas mentiras en cuanto a ello. Entonces, estamos hablando y estamos viendo que donde por primera vez el fundador de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, hace mención y le da un nuevo sentido a la palabra kahal en hebreo, que fue lo que vimos el viernes pasado, y en griego eclesía, diciéndole, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi kahal, mi eclesía, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjate bien, aquí te voy a presentar rápidamente un mapa. Este mapa me ayudó mi hermano Abraham, ¿verdad? Abraham Escobar. Él me ayudó a construir este mapa, sobre todo nada más porque quiero que vayas viendo los puntos, y es importante que vayamos viendo esto, porque ahorita te vas a dar cuenta, por qué es importante más o menos tener estos puntos, sobre todo porque no era casualidad que Cristo trazara una ruta y que sobre esa ruta de alguna manera tuviera algo, un plan perfecto para hacer todo esto. Perdón, antes de este suceso que marcaría el inicio oficial de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, él había alimentado a 4,000 personas andando por la región de Decápolis. Y de esta región de Decápolis, sí, que vemos en Marcos 7:31, que era una zona metropolitana podríamos llamarlo como hoy en día, y de ahí se fue a la región de Magdala en Mateo 15:39, y posteriormente se mueven a la región de Dalmanuta, luego pasan por Betsaida, para llegar al punto, ¿sí? Para que pueda llegar al punto donde por primera vez nuestro Señor Jesucristo de su boca utilice la palabra eclesía, kahal, eclesía, que ésta cobraría un significado eterno, celestial y terrenal que marcaría de manera oficial el establecimiento de la institución divina iglesia en la región de Cesarea de Filipo, ¿sí? Estos son los viajes que de alguna manera hizo nuestro Señor Jesucristo antes de llegar a Cesarea de Filipo, que fue donde por primera vez dijo Mateo 16:18, que acabamos de leer hace un rato, que le decía, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, un poco de contexto histórico. Digo, aquí lo que hace la inteligencia artificial, le pedí ahí a la inteligencia artificial que me hiciera ahí como que una remembranza o una ilustración para que pudiéramos darnos más o menos una idea de donde estaba un templo, ¿sí? Establecido al dios Pan, y también de alguna manera una cueva que era conocida también como la cueva. Sí, esta cueva que ella conocía como la puerta al inframundo o la puerta del Hades. Y aquí es donde vamos a encontrar ese contexto histórico acerca de esto. Por eso es algo maravilloso, créanmelo. O sea, el Señor Jesucristo, ¿por qué tenía que llegar hasta Cesarea de Filipo? Hasta Cesarea de Filipo, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que llegar hasta ahí? Bueno, pues entonces, fíjense bien, el diálogo que el Señor Jesucristo, ¿sí? El diálogo que el Señor Jesucristo hace con Pedro ocurre en esta región llamada Cesarea de Filipo. Este lugar era significativo, ¿por qué? Porque uno, estaba alejado de Jerusalén, era algo muy importante que aquí nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Estaba alejada de alguna manera de esta área de Jerusalén y además era una ciudad construida por Herodes Filipo, un gobernante prorromano, y tenía un templo dedicado al dios pagano Pan. La zona estaba de alguna manera llena o rodeada de cuevas, una de las cuales era conocida como la puerta al inframundo o las puertas del Hades en la mitología local. Aquí es donde empieza lo interesante sobre el contexto histórico de la cueva, la puerta del Hades, en Cesarea de Filipo. Es fascinante y crucial, la verdad, para entender esta declaración que el Señor Jesucristo hizo en Mateo 16:18. El santuario pagano de Cesarea de Filipo también es conocido como Panías, su nombre griego original. Era una ciudad ubicada, ¿sí? Esta era una ciudad ubicada en la ladera,
¿sí? En la ladera del Monte Hermón, en la cabecera del río Jordán. Este lugar era famoso por una gran cueva natural de la cual brotaba una de las principales fuentes del río. El dios Pan, la cueva y sus alrededores eran el centro de un culto pagano al dios griego Pan, que si tú lo puedes ver es más o menos también un redibujo o una ilustración que ves en la parte inferior derecha de tu pantalla, y ahí vas a encontrar como una representación de ese dios Pan. El dios de los pastores era conocido, de los rebaños y las montañas, a menudo, ¿sí? A menudo representado como una criatura con cuernos y patas de cabra. La ciudad misma llevaba el nombre de Panías en su honor. La gente creía que la cueva era el hogar de Pan, es decir, donde se manifestaba. Ahora, la cueva y el inframundo en la mitología y los creadores locales se creía que esta cueva era una entrada o puerta al inframundo o al Hades. Los adoradores realizaban sacrificios, a menudo arrojando cabras al interior de la cueva, creyendo que si las aguas las absorbían, el sacrificio era acepto por la deidad, en este caso el dios Pan. Templo de César. También aquí estaba el templo a César. Además del culto a Pan, el rey Herodes Filipo había construido un gran templo de mármol en honor al emperador romano César Augusto, quien era adorado como un hijo de Dios. Esto hacía de César de Filipo un lugar donde se concentraba la adoración pagana y el poder imperial romano, dos fuerzas opuestas a las creencias judías y en particular al mensaje que nuestro Señor Jesucristo hacía. Ahora, aquí viene algo muy importante. Aquí viene algo muy importante. La pregunta y respuestas. Vamos a encontrar una serie de preguntas y respuestas. Recuerda que estamos en Mateo 16, no lo pierdas de vista. Te voy a estar mencionando varios versículos de la Biblia para que tú veas que cada afirmación que yo te estoy compartiendo, tú la puedas encontrar a la luz de la palabra de Dios. Entonces es muy importante que tengas por eso tu Biblia también, para que ahí lo puedas subrayar, lo puedas marcar. Fíjate bien, entonces podemos encontrar ahorita, después de esto, de ponernos en el contexto histórico, en Mateo 16, una serie de preguntas y respuestas. Y aquí viene una pregunta detonante, la que detonó todo esto. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí en Mateo 16, en el versículo 13, podemos encontrar esto, a lo que de alguna manera el Señor Jesucristo les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿qué se rumora allá afuera? ¿Qué es lo que escuchan ustedes entre la comunidad judía, entre los gentiles, entre los fariseos, los saduceos, entre todas las corrientes de pensamiento? ¿Quién han escuchado ustedes que dicen que soy yo? Unos le respondieron los discípulos: Juan el Bautista. Otros le respondieron: pues eres Elías. Y otros dicen que eres Jeremías o algunos de los profetas. Y eso lo encontramos en el versículo 15. ¿Sí? Si ahí los estás siguiendo en tu Biblia. Ahora, una respuesta detonante, así como hubo una pregunta que detonó todo esto, también hubo una respuesta detonante, y la encontramos una pregunta también detonante de todo esto, que es la pregunta que el Señor Jesucristo les dice en el versículo 15, perdón, antes de la respuesta. Esta pregunta es: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Hoy el Señor te está preguntando a ti: ¿quién crees que es Él? ¿Quién piensas que es Él? ¿Quién dices? ¿De qué estás convencido que es Cristo para tu vida? Amigo, amiga, si tú nos estás viendo por primera vez, no es casualidad. Cristo quiere tratar contigo. Cristo quiere venir a vivir, a habitar en tu vida, cambiar aquello que tú necesitas, cambiar para que entonces todas aquellas cosas que te están perjudicando en tu vida puedan ser alejadas por el poder de Dios. Y de esta manera tu vida sea cambiada. Y cuando es cambiada tu vida por el poder de Cristo, entonces todo a tu alrededor va a empezar a cambiar para bien. Porque Cristo es el camino, es la verdad y es
la vida. Así que si tú todavía no has tenido contacto con el Evangelio, es decir, con la palabra de Dios, o has tenido contacto y has sufrido decepciones por lo que han hecho pastores, líderes, personas en las iglesias, que nuestra mirada no debe de estar en las personas, debe estar en Cristo. La palabra de Dios nos exhorta en el libro de Hebreos, dice que nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Él nunca nos va a fallar. Pero si tú has pasado por esta mala experiencia, Cristo es todo y Cristo es perfección. Entonces, déjanoslo saber en los comentarios y puedes poner ahí, quiero crecer, así como está apareciendo, crecer, creer para ser una nueva criatura en Cristo. Entonces, aquí viene la palabra detonante que hoy Dios nos está recordando y nos está haciendo. La pregunta es, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y aquí viene esta respuesta que detonó todo. Simón Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso lo podemos encontrar en el versículo 16. Entonces, a lo cual el Señor Jesucristo le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo dice a nuestro espíritu si somos verdaderamente hijos de Dios. Es la manera en la cual tú puedes estar convencido. El mismo Espíritu Santo te va a crear esa convicción sólida de que tú eres un hijo de Dios, dice en Primera de Juan. Entonces, de alguna manera aquí lo estamos viendo. Le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, para todo esto, vamos a ponernos un poco en contexto también, ya que nos pusimos en contexto que dónde era la ciudad donde el Señor Jesucristo dijo estas palabras, pero también vamos a ver quién era Simón Pedro. Y bueno, su oficio que él tenía, Simón Pedro fue uno de los 12 apóstoles principales de Jesús y es una figura fundamental en los evangelios y la formación de la iglesia primitiva. Su rol se puede resumir en los siguientes puntos. Él era pescador de oficio, ¿sí? Era su oficio principal antes de Cristo. Sin embargo, después de Cristo, que Cristo lo llama y llega a su vida, se vuelve un discípulo de Cristo, pero también un apóstol de Cristo, pero a la vez también es un pastor. Y anota esto. Anota esto, porque estas tres funciones que Pedro lleva aquí, estas tres funciones son elementales cuando empecemos a ver sobre la autoridad que Dios le dio a la iglesia, ¿sí? Las llaves del reino que Dios le da a Pedro, lo vamos a ver a lo largo y tenemos que entenderlo desde este punto. ¿Quién era Simón Pedro? Era un discípulo de Cristo, era un apóstol de Cristo, es decir, discípulo, era parte de la iglesia de Cristo, un miembro de Cristo también, de la iglesia de Cristo, era un apóstol de Jesucristo, pero también era un pastor. Entonces, esto es algo muy importante. Ahora, también padre. ¿Quién fue su padre? Su padre se llamaba Jonás y no es el Jonás que encontramos que se lo tragó un gran pez. No se hace referencia a este Jonás. Sino es otro Jonás. Su hermano sanguíneo era Andrés, discípulo también y apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Su estado civil era que Pedro, pues bueno, Pedro era casado, ¿sí? Pedro era casado y de esta manera, pues bueno, podemos entender también porque lo vemos que el Señor Jesucristo sana a su suegra. Entonces ahí es donde podemos comprobar esto, el estado civil. Ahora, cuando Cristo lo llama, le da un nuevo nombre de Simón, ahora es llamado Cefas. Y lo podemos encontrar en la Biblia como tal, así transliteralizado, o sea, así tal cual, Cefas. Y esto es arameo, ¿sí? Esta palabra es arameo o Pedro, que posteriormente se escribe en griego. Recuerden que el viernes pasado hablábamos sobre esto, en qué se escribió en los idiomas en los cuales se escribió la escritura. Y de alguna manera hablamos que fue en hebreo, también hablamos que partes fueron en arameo y también en griego, en el griego koiné, que fue escrito el Nuevo Testamento. Por eso aquí podemos encontrar que de repente en algún evangelio vamos a encontrar que le llama Cefas, o en algunas partes de la escritura vamos a encontrar que le llama Cefas a Pedro, o le llama Pedro también, ya traducido del griego, ¿verdad? Entonces,
Pedro. Esto es algo muy importante. Fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo, fue llamado por Jesús al inicio de su ministerio con la promesa de hacerlo un pescador de hombres, pero también fue uno de los líderes principales, un apóstol principal y quien actuaba también como portavoz de los discípulos en muchas ocasiones. También era un representante como tú y yo, también que somos embajadores de Cristo. De alguna manera también él es un representante de la iglesia. Ahora, dentro de todo esto que estamos viendo era cuáles eran los nombres que tuvo Pedro. ¿Cuáles fueron estos nombres que se le dieron a Pedro? A Simón Pedro se le dieron los nombres, ¿sí? En griego es Simón o Simonías, que es una forma del nombre hebreo Shimón, que significa el que oye. Cefas, Jesús le dio este nombre a Simón la primera vez que se encontraron, como se registra en Juan capítulo 1, versículo 42. Jesús mirándole dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir, o traducido del hebreo al griego, sería Pedro. El nombre de Cefas, Kefas, es una palabra en arameo que significa roca, piedra o pedrusco. El nombre Pedro, Petros en griego, es la traducción griega de la palabra aramea Cefas. Por lo tanto, Jesús lo llamó piedra, tanto en su idioma nativo, arameo, porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo hablaba arameo, como el idioma común de la época, que era griego, preparando desde su omnisciencia el nuevo papel que le daría. Entonces, de alguna manera aquí podemos ver que Pedro representa estos tres papeles. Fíjense bien, aquí te lo estoy representando en estas diapositivas también, ¿sí? En estas diapositivas te lo estoy representando. Y yo también te digo que tú eres Pedro, es decir, tú eres Petros. Petros, un nombre masculino que significa de alguna manera piedra o pedrusco. Ahora, roca, que viene siendo Petra, una palabra femenina que significa roca sólida o cimiento. ¿Sí? Eso es algo muy importante. La diferencia entre las palabras griegas Petros y Petra es un punto clave para entender el significado de este pasaje que estamos meditando, Mateo 16, 18, y es donde de alguna manera es la punta de lanza del establecimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí es importante que lo vayamos viendo de esta manera, mis hermanos, amigos, hermanas, el significado, que nos quede claro, sí, porque parecen palabras similares, pero tienen significados distintos. Entonces, Petra, género femenino, ¿sí? Petros, género masculino, porque se está refiriendo a Pedro, y Petra porque se está refiriendo de alguna manera a la roca, ¿sí? La roca, pero sin embargo esta roca vamos a ir viendo a quién se refiere o a quién hace membranza la roca, a quién se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo también Pedro mismo en primera de Pedro capítulo 2, y lo vamos a encontrar en los versos 4 al 6, vamos a poder encontrar que también él le da un nombre, ¿sí? Significa piedra o piedra individual, y es el nombre que Jesús le da a Simón. Es un nombre común en la época. Al darle este nombre, Jesús lo identifica como una piedra, y Pedro también nos menciona como piedras vivas, ¿verdad? Y también lo dice como piedra viva, la piedra del ángulo, nuestro Señor Jesucristo, ahí en primera de Pedro capítulo 2. Entonces, Petra, perdón, es femenino y significa roca grande, lecho de roca o cimiento de roca inamovible. Es la base sólida sobre la que se construye algo. Entonces, si vamos logrando ver esto, o sea, vamos entendiendo ahora Mateo 16, que es la punta de lanza, es el parteaguas, de alguna manera, donde Cristo da la indicación de cómo se iba a establecer su iglesia y en quién iba a establecer su iglesia. La iglesia es Cristo. Entonces, tres de alguna manera interpretaciones que podemos encontrar. La interpretación católica. ¿Sí? La interpretación católica dice que Pedro es la roca y por eso fue el primer papa. Y esto te lo platico y te lo comento, a lo mejor tú ya lo sabías,
¿Pero por qué? Porque vamos a darnos cuenta que esta interpretación tradicional de la Iglesia Católica, ellos dicen que la roca es Pedro, porque él dice, a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ellos le dan eso. Sus argumentos es este juego de palabras, ¿sí? Donde el Señor Jesucristo le cambia a su nombre a Pedro, Cefas, ¿sí? Y de esta manera ellos lo toman. Lo otro también es que le entrega las llaves del reino, que es lo que vamos a ver, y nos vamos a ir adentrando cuando hablemos sobre la autoridad que tiene la iglesia, la autoridad que tiene el pastor y la autoridad que tienen, esa deferencia que van a tener ellos en este juego de autoridad, de alguna manera que Dios dejó establecido. Vamos a ir entendiendo todo esto. Ahora, hay algo importante en esto. Pensar que Pedro es presentado de alguna manera como la piedra que Cristo es en el cual estableció, pensar que Pedro es la roca sería un fundamento inestable, un fundamento imperfecto, inexacto e inconcluso. La falibilidad de Pedro, es decir, el grado de fallas que Pedro pudo tener, están registrados en la Biblia. Entonces no podemos nosotros depositar nuestra fe en que Pedro es la roca, porque si Pedro fuera la roca, como dice la Iglesia Católica, y por eso fue el primer papa, entonces sería una iglesia inestable. Pedro era inestable. Podemos encontrar episodios de Pedro de inestabilidad, ¿verdad? Cuando le dijo, Señor Jesucristo, que nada de esto te acontezca, no estaba entendiendo el plan redentor de Dios, que era necesario que todo esto aconteciera para que se cumpliera el propósito divino. Cortar la oreja también de uno de Malco, ¿verdad? Que fue el que cortó su oreja, Pedro, porque él quería, según él, mostrarle a Jesucristo que Pedro estaba de su lado y que él iba a ir hasta las últimas consecuencias, y lo terminó negando 3 veces. Entonces imagínense, pensar que Cristo iba a depositar, iba a tomar como fundamento a Pedro, un ser creado, cuando Cristo es el ser no creado. Entonces aquí podemos ver la falibilidad de Pedro, no la infalibilidad de Cristo, porque Cristo, Dios, es infalible, nunca falla. Entonces, de hecho hay un canto que me gusta mucho y que mi esposa cuando vamos al trabajo escuchamos mucho, nunca fallas, se llama, y dice la letra, y nunca fallas, y no lo harás. Está preciosa esa letra, ese canto, y nos habla acerca de esto. Entonces, si Pedro fuera el fundamento de la iglesia estaría construida sobre un fundamento inestable. Otro de los pensamientos que esto lo catalogan, digo, en lo que lo investigué, decía interpretación protestante, es decir, que de alguna manera hay algo que a como nos catalogan, ¿verdad? Digo, nosotros no somos protestantes, ¿verdad? Sin embargo, lo catalogan así como una interpretación protestante. La roca es la confesión de Pedro. ¿Qué confesión? Precisamente esa que detonó todo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, pero tenemos que entender que Pedro y roca, o la roca en la que se está refiriendo el Señor Jesucristo, son palabras diferentes, como ya vimos. Esto sugiere que Jesús está separando a la persona de Pedro de la verdad de la cual estaría construida su iglesia. Es decir, hay una separación. No podemos de alguna manera pensar de esta forma entonces que Él. Ahora, esta interpretación de que la roca es que Jesús como único fundamento, y aquí es donde vamos a poder ver la complementación de este pensamiento, que la roca es la confesión de Pedro, es decir, que la verdad divina que dice Pedro, tú eres el Hijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces es la que se toma como esa confesión, es la roca, es decir, esa verdad divina, porque es una verdad que dijo Pedro. Pedro no dijo una mentira, dijo una verdad. Esa es la roca, sobre eso está establecido la iglesia. Porque Cristo es el Hijo del Dios viviente, y sí, en parte sí, pero vamos a ver realmente lo que complementa a todo, lo que une a todo. Recuerden que Cristo es la piedra angular, la que unifica todo, y aquí Cristo es la roca, y esta es la interpretación bíblica. Una interpretación que une la verdad divina es que la roca se refiere a Jesús. La base de este argumento es que la Biblia a menudo se refiere a Dios y a Jesús como una roca o piedra angular. Podemos encontrarlo
Y si tú también vas a Deuteronomio 32:4, rápidamente, Deuteronomio 32:4, fíjate bien lo hermoso que lo menciona la escritura. Si tú lo tienes ahí en tu hogar, lo puedes leer en voz alta junto con los que estén ahí viendo la transmisión. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que le juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré. Te he permitido verlo con tus ojos, mas no pasarás más a ello. Perdón, una disculpa, yo creo que 32:4, perdón, yo estoy leyendo 34:4. 32:4. Recuerden que estamos completamente en vivo. 32:4. Él es la roca. Fíjense bien cómo está diciendo. Él es la Petra, ¿sí? La roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. En esa roca, que es Cristo mismo, fue establecida su iglesia. Primera de Pedro 2:6-8 identifica a Cristo como la piedra angular sobre la que se construye la iglesia, la que une la iglesia. Ahora, las puertas del Hades, el poder del Hades, la muerte, no prevalecerá contra la iglesia, porque la iglesia se basa en la victoria de Cristo sobre la muerte a través de su resurrección, mi hermano. Esto es motivo para que tú te goces, esto es motivo para que tú digas gloria a Dios, digas un aleluya, digas un amén fuerte, porque Cristo, la victoria que Él tuvo sobre la muerte a través de su resurrección, Cristo es el verdadero fundamento de la iglesia, y la fe y la obediencia en Él es la entrada a su iglesia. Sin embargo, Pedro y el resto de los apóstoles fueron primeros siervos a quienes se les delegó la autoridad para iniciar la obra de construir el cuerpo de Cristo. La promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán es un mensaje de esperanza, es un mensaje de seguridad de que a pesar de los desafíos que la iglesia pueda pasar, está establecida sobre la verdad de Cristo, es decir, sobre Cristo mismo, y nunca será destruida. Cuando Jesús lleva a sus discípulos a este lugar, la elección de este lugar no es casual, es decir, Cesarea de Filipo. No es una casualidad, es un acto deliberado y simbólico en medio de un escenario de paganismo, idolatría, mitos y el poder del imperio romano. Jesús plantea la pregunta fundamental: ¿quién dicen los hombres que soy? Y más importante, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es una declaración de fe fundamental. Es una afirmación de que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, el Mesías esperado, en un lugar donde otros hijos de dioses que se tenían en aquel entonces y que el César era contemplado como uno y deidades falsas eran adorados. Jesús es el Hijo de Dios. En este contexto que Jesús pronuncia la declaración eterna: y sobre esta roca, es decir, la verdad que soy yo, el Cristo, el Hijo de Dios, yo soy la verdad, como encontramos en Juan 14:6, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es una declaración eterna, y sobre esta roca Cristo está confirmando la verdad divina que Pedro habría declarado, y sobre esta verdad, Cristo siendo la misma verdad, Juan 14:6, el único camino, la verdad y la vida, Pedro le está diciendo a Pedro: Pedro, en otras palabras, en mí mismo edificaré. Fíjate bien cómo dice esta declaración eterna: en mí mismo edificaré, construiré mi iglesia. Yo soy la roca fuerte, el cimiento sólido de todos los que creerán en mí a través de mi iglesia, es decir, ustedes. En Juan 17:20, si tú te vas al Evangelio de Juan 17:20, en la oración de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo la unidad de su cuerpo, la unidad de sus discípulos, la unidad de todos los que han creído en Él, fíjate bien, la única forma que se puede lograr esa unidad es cuando toda enseñanza que se predica en la iglesia y toda práctica, porque toda enseñanza rige la práctica y toda práctica está basada en la palabra de Dios, entonces se logra la unidad. Cuando no está
cuando está siendo quebrantada la palabra de Dios, ya sea al momento de enseñarla o de practicarla, entonces hay división. Eso es de alguna manera, y muchas veces esa viene desde la cabeza, no de la cabeza de la iglesia, perdón, sino desde quien está, desde los oficiales de la iglesia, los pastores, los diáconos o los líderes o siervos que puedan estar en alguno de los ministerios. Eso es algo muy importante. Fíjate cómo dice Juan 17:20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta declaración eterna en mí mismo, decía el Señor Jesucristo, en otras palabras, edificaré, construiré mi iglesia, yo soy la roca fuerte, como vimos en Deuteronomio 32:4, el cimiento sólido de todos los que creerán en mí a través de mi iglesia. Ustedes, es decir, cumpliendo con esa predicación del Evangelio. Ahora fíjate bien, ¿por qué hace referencia al Hades? ¿Por qué la referencia a las puertas del Hades? Ya vimos que era una cueva en la cual estaba erigido al dios Pan. En esta cueva, de alguna manera, tenía su templo, pero en esta cueva se hacían sacrificios y todo, y se le llamaba como la puerta del inframundo, la puerta del Hades. El contraste simbólico que podemos encontrar aquí. Fíjate bien acerca de este contraste simbólico que vamos a encontrar es el siguiente. Jesús está contrastando su iglesia, que es santa en él, con el santuario pagano que estaba a la vista de todos, como ya comentamos sobre el dios Pan, ¿verdad? Que tenía su templo y también tenían esta cueva. En lugar donde la gente creía que las puertas, es decir, en Cesarea de Filipo, era de todos sabidos que la gente creía que las puertas del inframundo tenían poder, tenían un poder sobre todo. Ahora, por eso, en ese contraste simbólico que estamos viendo, nuestro Señor Jesucristo declara que las puertas del Hades no tienen poder alguno sobre su iglesia, porque está fundada en el Dios Todopoderoso. Están fundadas en Él y Él es el Dios Todopoderoso, mi hermano, mi hermana. Por eso hace referencia a esto. Jesús declara que en este lugar, creyendo toda esta gente alrededor, que el Hades, que este lugar de perversión y de paganismo tenía poder aún sobre todo lo que se pudiera creer, Jesucristo declara, ni aun esto va a poder contra su iglesia, porque está fundada en mí mismo, el Dios Todopoderoso. Un ataque contra el poder, de alguna manera también a la muerte, un ataque contra el poder de la muerte. La iglesia, al estar fundada, de alguna manera, cuando escuchamos las puertas en el mundo antiguo, simbolizaban fortaleza y poder defensivo. Una puerta simbolizaba eso, fortaleza y poder defensivo. Amurallaban toda la ciudad y tenían puertas. Podemos encontrar a lo largo de varias partes que el Señor Jesucristo hace referencia a las puertas también, o que estuvo en la puerta, cruzó la puerta. Entonces la puerta simbolizaba fortaleza y poder defensivo. Es más, él mismo dijo que él era la puerta. En este caso, aquí representa el poder de la muerte. En el contexto de Cesarea de Filipo, el inframundo y las fuerzas del mal. A decir el Señor Jesucristo que las puertas del Hades no prevalecerán, Jesús no está diciendo que las fuerzas de la oscuridad atacarán a la iglesia, sino que la iglesia, al estar fundada en la verdad de Cristo y que es Cristo mismo, es tan poderosa que ni siquiera la muerte o las fuerzas del inframundo van a poder contra ella. Es una promesa de la victoria final y total de la iglesia sobre las fuerzas de la oscuridad, porque la iglesia tiene el poder de la luz y la luz es Cristo. La luz es nuestro Señor Jesucristo, como lo podemos encontrar en Juan 8:12, pero también la referencia a las puertas del Hades lo hace el Señor Jesucristo en esta declaración eterna, porque la victoria es de Él. La victoria, de alguna manera,
La referencia del Hades también es una alusión a la propia muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La victoria de la iglesia es posible porque su fundador, Cristo, ha conquistado la muerte. El poder del Hades, la muerte fue derrotado cuando Cristo resucitó. La iglesia, como su cuerpo en la tierra, comparte esa misma victoria. Entonces aquí podemos ir viendo, en resumen, la declaración de Jesús en Cesarea de Filipo no es solo una promesa, sino una proclamación, una verdad divina de que en esta guerra espiritual, en un lugar donde era el epítome, es decir, el resumen, el compendio de la oscuridad espiritual contrastada con la luz de Cristo, Jesús se presenta como el verdadero Mesías y el Hijo de Dios, estableciendo una comunidad que no se basaría en mitos, es decir, una iglesia que no se iba a basar en mitos ni en el poder terrenal, sino en la verdad divina, una congregación de salvos, redimidos por la sangre de Cristo y obedientes a sus ordenanzas, que sería imparable, invencible contra el poder de la muerte y el mal, siempre y cuando permanecieran en él. Una iglesia va a permanecer unida, va a permanecer firme. Una iglesia va a poder contra las fuerzas del mal si permanece en la roca que es Cristo. Cuando la iglesia hace a un lado la palabra de Dios, pierde su autoridad y pierde su poder, ese poder que Cristo le ha dado. Eso es algo muy importante, amigo, amiga, hermana, hermano. La verdad, es algo muy primordial que tú no debes de perder de vista. Ahora, yo te hago esta pregunta para ir concluyendo. ¿Logras ahora entender, dimensionar la autoridad que Cristo, nuestro fundador, nos ha dado mediante Él mismo? ¿Ya has logrado comprender entonces esto, dimensionar? ¿Sabes qué, pastor, líder, oficial de la iglesia? Tú estás atentando contra esto, contra Cristo mismo, contra el poder que Dios le ha dado a la iglesia, la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. No es contra cualquier persona que tú estás atentando. Piensa en esto. Es contra Cristo mismo. Y nadie sale librado. Cristo nunca ha perdido ninguna batalla. Ay, gloria a Dios por esto, Señor. Gracias porque tú no has perdido ninguna batalla y tú esa victoria la compartes con nosotros. Gracias, Señor. Amigo, amiga, es solo permaneciendo en Él que somos su iglesia. Por eso si no se está predicando la sana doctrina, si no se está practicando la sana doctrina en aquello que se puede llamar iglesia, no es una iglesia, es una secta. Porque solo permaneciendo en Él que somos su iglesia, tendremos el poder y la autoridad tanto en el cielo como en la tierra, porque esas llaves del reino fueron dadas a la iglesia. Y dice la palabra de Dios ahí en Mateo 16, y lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Y esto lo vamos a lograr profundizar, amigo, amiga, hermano, hermana, cuando podamos cuando analicemos a la luz de la palabra de Dios la autoridad que Dios le ha dado a los oficiales que estableció para su iglesia, y también la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia misma. Así que no te lo puedes perder. La verdad, no te puedes perder esta serie de estudios. Yo no sé hasta aquí, mira, si tienes alguna duda, algún comentario, lo puedes hacer a través también de ahí de los comentarios. Recuerda que estamos en 4 plataformas simultáneas donde nos están viendo. Saludos a todos los que nos estén viendo a través de Matrimonio sobre la Roca, a todos los que nos estén viendo a través de Conectados, a todos los que nos estén viendo a través de Familias sobre la Roca, a través de mi página también de Joel Garland. Saludos a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos, en verdad.